Saludos, señores. Un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de su podcast de política y finanzas, inteligenciaperiodística.com. Para nosotros siempre es un orgullo compartir con el compañero Nicolás Mateo y Mateo. No son dos apellidos que usted tiene, don Nicolás. Nicolás, tenemos un programa súper especial, tenemos un invitado de oro, un invitado con unas cualidades que nuestros seguidores se van a dar cuenta de quién es que le estamos hablando. Buenos días. Buenas, saludos Alberto Quesada y saludos a los amigos que nos siguen en esta plataforma Inteligencia Periodística. No, yo soy Mateo Cabral. Mateo Cabral de San Juan. De San Juan. Mi papá era Mateo porque había allá en el campo era frecuente que los familiares se casaban, los primos se casaban. Y mi papá era Mateo. Pues sí, tenemos el día de hoy un entrevistado de lujo, una estrella. Sí, así es, sí, sin dudas. Y va a poder disfrutar esta entrevista que apunta que será una entrevista de oro. Pero antes que todo, vamos a pasar a ver una breve reseña para que nuestros seguidores se den cuenta de quién es que estamos hablando. Vamos a dejarlos en suspenso y que se den cuenta a partir de ahora. Señor director. Servidor público por casi 40 años, laboró en las siguientes instituciones: Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Seguro Nacional de Salud, Dirección General de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Salud. Tanto en SENASA como en Servicio Nacional de Salud ocupó la dirección general. Consultor para varios organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas, Fundación Friedrich Ebert, entre otros. Profesor para varias universidades, entre ellas Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Nacional Evangélica y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estudió Economía y Derecho, especializándose en Economía de la Salud y Seguridad Social. A continuación, le presentamos a nuestro invitado, Chanel Rosa. Bueno, ahí ustedes vieron una breve reseña. ¿Qué le pareció, don Chanel? Bienvenido a esta plataforma. La verdad que es un placer estar con ustedes, Alberto, Nicolás, y nada, vamos al mambo. Vamos al mambo. Bueno, hay que señalar, Quesada, que Chanel es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que fue director del SENASA, del Estado, y del Servicio Nacional de Salud también, que hubo una excelente labor reconocida por toda la sociedad en esos dos estamentos del Estado, entre otras funciones públicas que ocupó, pero fue las últimas que ocupó de mayor connotación, y salió de ahí con una nota muy en alto. Así que me doy Chanel. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a comenzar, Chanel, viendo, cuéntame, dime, una valoración del proceso del Congreso del PLD, sobre todo el proceso del domingo pasado, de la escogencia de los miembros del comité político. ¿Cómo tú valoras todo ese proceso? Mira, Nicolás y Alberto, bueno, ya formalmente, saludos a los amigos y amigas que nos siguen. La verdad que el Partido de la Liberación Dominicana realizó un congreso, como todos sabemos, una situación muy especial. Fue un congreso adelantado como consecuencia de los resultados electorales de mayo de este año, y con una expectativa importante de parte de la población, que yo creo que eso es lo que más debemos resaltar. Este domingo concluyó con la elección de su presidente, su secretario general y los miembros del comité político. ¿Cuál es bueno, hay que señalar, y eso ya es muy interno, que el Partido de la Liberación Dominicana, su congreso tiene dos aspectos. Un primer aspecto que va más o menos uno más reflexivo, donde el partido discute documentos importantes como son su línea política, su estrategia con la sociedad. Sí, hay un número, alrededor de 15 documentos que expresan en términos precisos qué es lo que qué se espera del partido para estos próximos años. Y luego está la segunda parte del Congreso, que es la parte electiva, que quizás es la parte que mueve más el interés de la población, pero la primera parte no deja de ser importante también. Yo creo que en sentido general el partido salió bien posicionado. Si uno lee los medios de comunicación y las opiniones en las diferentes redes sociales, en diferentes medios, yo creo que el partido salió bien posicionado. Ahora bien, yo creo también que depende de mucho de nosotros, digo de nosotros como partido, lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante. Yo creo que el partido tiene, y sus principales dirigentes, tenemos retos importantes, un acercamiento, volver a que este partido, la gente se encante con el partido, la gente
no solamente que cuando compara lo que ha pasado, lo que pasa actualmente con lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que tenemos en muchos ámbitos notas sobresalientes, pero también vender lo que es el futuro, no solamente el pasado. Jóvenes accedieran al comité político, yo creo que es importante. Ahora, yo creo que eso no basta. Yo creo que todavía falta, y es lo que decía anteriormente, falta todavía ver cuáles son las estrategias que nosotros podemos desarrollar para acercarnos con la sociedad, ser un partido que conecte con la sociedad, ser un partido que intervenga en mira, para un partido político que es un intermediario entre la sociedad y el Estado, sobre todo cuando está en la oposición, tiene que ser un partido que encarne los anhelos, los deseos de la gente, y que yo creo que en este momento son muchos. Y eso tú tienes diferentes estrategias para lograrlo. Una de ellas es la presencia en los movimientos sociales. Y yo creo que fue una característica muy importante del PLD en los años 90. El PLD era un partido constante, de constante presencia en las organizaciones sociales, en la base de la sociedad dominicana. De la Junta, yo recuerdo que Don Juan decía, es importante organizarse, aunque sea en una mesa de dominó, alrededor de una mesa de dominó, sí, o de un club dominó. De siempre recuerdo esa expresión, que lo que dice realmente es lo importante para un militante político, tener presencia a través de diferentes organizaciones sociales con la población. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es una señal que se envió de que gente que la sociedad reconoce su valía está en el comité político actualmente, pero yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que es suficiente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es el reto aquí en adelante. ¿Qué el partido va a hacer de aquí en adelante con estas conclusiones de este Congreso, con esa representación que hemos tenido tan importante? O sea, eso yo creo que es fundamental. Pero ahí mismo, don Janer, ¿es posible que la población, el conjunto electoral, ¿no?, que interactúa para decidir a escoger cuáles son sus líderes, que entiendan que esa señal de renovación la encarna el presidente Medina? No, ustedes saben que yo no estuve a favor mucha gente sabe que no estuve a favor de la elección. Porque como contradictorio, ¿no? Porque renovación y Danilo sigue. Porque eso, lo que pasa es que la renovación no solamente del presidente, te diría alguien que esté de acuerdo con esa posición, pero yo creo que, y eso tiene que ver con muchas cosas. Mira, a veces el liderazgo no solamente se reserva de los cargos. Tú puedes tener, el liderazgo es mucho más que eso. O sea, el liderazgo, el cargo te puede dar una posición, legitimarte, quizás, pero el liderazgo es mucho más que eso. Hay gente que tienen los cargos y no son líderes. Hay gente que no tiene los cargos y el liderazgo. En el caso del PRD, los dos que dirigen el partido exacto, no son líderes de nada. Ahí va, exacto. El liderazgo del PRM, yo creo que lo encarnan el presidente Hipólito Mejía y el presidente actual, Luis Abinader. Yo creo que el liderazgo de Danilo Medina nunca ha estado en juego en el PLD. Yo creo que eso está incluso. Pero no es conveniente a la actual coyuntura. Incluso ahí va. ¿Qué es lo que yo esperaba? Mira, yo creo que el presidente Medina debe saber que él no es un líder de una facción del PLD. Correcto. Él es líder del PLD. Cuando tú ejerces un liderazgo que está por encima de lo que tradicionalmente fueron facciones, fueron grupos, tú tienes que colocarte por encima de eso. Y porque tú tienes que tener una objetividad para evaluar a los miembros del partido, para evaluar los procesos, pero además ver de cara a la sociedad que una renovación, que un partido que ha tenido un 10%, porque yo creo que eso es importante, que muchas veces se nos olvida. Hay dos cosas que a nosotros se nos olvidan. Primero, que nosotros venimos de un 62 a un 10%. Y segundo, ¿qué ha pasado con los partidos tradicionales en América Latina? Si ustedes analizan lo que ha pasado en México con el PRI, con el PRD, o sea, Morena, señores, el partido actual en México, es un desprendimiento del PRD, que fue un desprendimiento del PRI. El PRD ya no existe, el PRI está disminuido. En Venezuela el ADECO y COPEI ya no existen. En Colombia los partidos liberales y conservadores ya no existen. O sea, Gustavo Petro llegó ahí con el pacto histórico. Fue un partido que se formó en días prácticamente para llevar a Petro al poder. Entonces, cada vez y quizás es lamentable, las estructuras partidarias son menos importantes de cara a la sociedad. Recuerden que en este país hemos tenido 2 elecciones donde alrededor del 50% de la población no ha votado. Sí, una extensión muy alta. O sea, la gente que seguía mucho por las caras, los rostros, eso tiene un riesgo,
porque ahí vienen los outsiders también, la gente que llega, que se cuelan, que no tiene tradición política. Lo que llamamos asalta diligencia. Así es, que comenzó con Fujimori, yo creo, en América Latina, y hemos visto los resultados, y eso también tiene sus riesgos, por eso es importante. Que todos los inventos han terminado mal. Así es, Nicolás. Entonces, pero también los partidos políticos debemos captar los mensajes que manda la sociedad para incorporarlo en nuestras estrategias y en nuestra política en sentido general. Y por eso yo pensaba que el presidente Danilo Medina debía seguir siendo el líder. Es una cuestión que nadie, pero promover, porque yo creo que hay una característica importante de los liderazgos, y es la promoción de gente que está a tu alrededor, que pueda sustituirte. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tienen los liderazgos horizontales, es que tú puedas tener un grupo de gente que tú puedas, que cuando tú no estés por diferentes razones, te puedas sustituir. Y yo siempre digo, en el PLD, a mí me gusta hacer siempre el análisis de mi partido de un punto de vista mucho más profundo del que muchas veces se ve. Miren, en el PLD pasó un hecho quizás desapercibido para mucha gente en los años 90. El PLD, vamos a decir, voló una generación. Cuando Juan Bosch ya no podía seguir, se supone que la generación que venía después de Don Juan era aquella generación que encarnaba Euclides Gutiérrez, José Joaquín Vido Medina, Rafael Caseacta, Noriel Botello, exactamente. Sin embargo, esa generación, hubo una generación que venía detrás de ellos, que encarnaba Leonel Fernández, Danilo Medina, Jaime David Fernández Mirabal, Felucho Jiménez, que prácticamente voló esa generación. Y lo desplazó. Así es, o sea que no fue una cosa pensada, no fue una estrategia pensada, pues se dieron así los acontecimientos. Yo creo que no fue una estrategia pensada, sino que los acontecimientos dieron así, porque era lo que más que en ese momento el partido más necesitaba. Yo creo que el partido en ese sentido respondió a las expectativas de la población. Entonces, yo creo que siempre los partidos políticos, más allá, mira, a veces nosotros nos creemos que los partidos políticos deben, la sociedad deben asumir los partidos políticos, no al revés. Yo creo que los partidos políticos deben asumir en cierta forma la sociedad, ver qué es lo que la sociedad espera, ver la sociedad cuáles son sus anhelos, como decía anteriormente, e incorporar esos anhelos, esos sueños, esas esperanzas, incorporarlo como parte de su quehacer político. Entonces, yo creo que esa es la gran, y yo creo que la razón por la cual hay mucha desafección política ahora mismo, porque la gente no se siente expresada en los partidos políticos, no solamente aquí, sino en mucha parte del mundo. Yo creo que eso, como le decía anteriormente, eso tiene un riesgo. Como decía Nicolás, yo creo que hay casos ya que podemos mencionar de muchos, sobre todo en América Latina, incluso Europa, de muchos outsiders que han llegado a la política sin tener una tradición partidaria, y los resultados no son muy auspiciosos que por eso es tan importante conectar con la gente, por eso es tan importante la formación política, por eso es tan importante tomar en cuenta lo que la gente siente y anhela. Chanel, sin embargo, ya una vez Danilo lanzara su candidatura para buscar reelección en la presidencia, ¿tú no piensas que lo mejor que le pudo pasar al PLD fue que Danilo ganara? Porque hubiera sido terrible, pienso yo, que el líder del partido perdiera una convención interna. No, eso no iba a pasar, Nicolás, pero yo creo, eso es un riesgo que tú te corres cuando tú te vas. Yo creo que incluso la votación de Domínguez Brito, que no fue una votación mayoritaria, yo creo que también manda un mensaje. O sea, hay un tercio del partido que entendía que la renovación iba por cambiar la presidencia del partido. Yo creo que en ese sentido lo que corresponde ahora es que nosotros dejemos atrás muchas cosas que quizás en este proceso no estuvimos de acuerdo, y que el partido desaparezca esa visión grupal. Yo creo que un presidente de un partido no debe tener, y líder de un partido no debe ser tampoco el líder de un grupo, sino que es el líder de todo el partido. Y en ese sentido yo tengo entendido que debe ser, o en mi parecer, que debe ser la estrategia que nosotros como partido político llevamos hasta ahora. Yo creo que tenemos que buscar las cosas que nos unen, porque hay muchas cosas que nos unen al interior, mucho más que las que podían separarnos, que son coyunturales, y yo creo que priorizar esas cosas que nos unen. Johnny Pujol de la Secretaría General, un muchacho, y no lo digo jamás en términos despectivos, yo quiero muchísimo a Johnny, un joven que tiene una trayectoria que yo creo que recién comienza y que ha llegado mucha gente no lo conoce. Johnny Pujol es un compañero que viene desde la base del movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una persona que estuvo en el gobierno realizando labores importantes, y que llega a la Secretaría General también con
el propósito, y yo creo que el reto importante de gerenciar un partido político que como el PLD tiene sus complejidades, pero también tiene la importancia de ser el segundo vocero del partido. Yo creo que eso es importante. Yo creo que el partido necesita un liderazgo horizontal. Cuando digo horizontal me refiero a que las bases se sientan más representadas. Porque nosotros tenemos un partido que excluye a las bases. Y yo siempre he dicho eso. Las bases de nuestro partido no participan en la selección del presidente y del secretario general. Luego, cuando nosotros bajamos a la base a buscar el apoyo de ellos para hacer el trabajo político, la gente te puede decir, bueno, pero ustedes toman decisiones sin tomar en cuenta, grandes decisiones sin tomar en cuenta nosotros. Entonces yo creo que eso se puede acotar haciendo como decía, un liderazgo, ejerciendo un liderazgo mucho más horizontal, que la gente se sienta representado, que la gente se sienta... Que yo creo que Charlie lo logró en gran parte, porque Charlie fue un secretario general que tuvo presencia en el territorio, que la gente lo podía sentir cercano, y yo creo que eso debe continuar y profundizarse, tanto a nivel de presidente del partido como a nivel de secretario general. Una pregunta, Chanel, porque no tiene picardía la cosa. La votación LCP podría verse como una señal. Fíjate que el más votado fue Juan Ariel, sí, que le llevó un voto a Cristina, que fue la segunda más votada. Cristina era la presidía la comisión organizadora del Congreso. Sí. Y de las personas que tienen proyectos políticos definidos, Francisco Javier fue el más votado de los CP. ¿Tú crees que hay alguna señal en la dirigencia política? Mira, Nicolás, acuérdate que en el Congreso pasado el más votado fue Francisco Domínguez Brito, y sin embargo el presidente del partido, el candidato fue Abel. O sea que muchas veces tú sabes que los compañeros a veces te consideran bueno para una cosa, para ejercer. Y mira, sí, pero en ese Congreso no había todavía movimiento definido pero yo te digo de cara a las presidenciales, porque Francisco Javier es el único candidato que ha salido al ruedo. Bueno, que Francisco Javier pero hay otros que tienen proyectos, todo el mundo sabe, como Domínguez Brito, como en Balaguer, tienen proyectos políticos. Yo creo que Francisco... Y el mismo Abel también. Sí, claro, yo creo que el compañero Francisco Javier, independientemente de que fuera o no fuera candidato, iba a sacar una alta votación, porque Francisco Javier viene de una tradición partidaria, de una tradición, ha sido jefe de campaña de muchos de los que luego posteriormente de Danilo Medina, que fue presidente, de Leonel Fernández, tuvo con Abel, o sea, que también es un reconocimiento a un compañero que por años ha estado en la primera línea de fuego del partido. Lógicamente, nosotros estamos en el año 2024, o sea, estamos prácticamente saliendo de un proceso electoral. Habría que ver de aquí en adelante qué va a pasar, como si van a salir otros candidatos del partido. Yo creo que es importante lo que Francisco Javier estaba haciendo de visitar a los pueblos, porque la gente, eso moviliza al partido. Como siempre he dicho, yo creo que con la gente aspira y con aspiraciones que tienen, no por aspirar, sino que tienen posibilidad de concretizarse. Yo creo que eso es importante, eso dinamiza los partidos políticos. Ahora, yo creo que debemos esperar un poco más para no tener una idea ya concreta de qué va a pasar a ese nivel en el partido. Sin embargo, Chanel, hay una corriente al interior del PLD que opina que debe elegirse rápido. Debe hacer igual que en la pasada, elegir el candidato rápido, porque para hacer una campaña presidencial no bastan 4 años, y mucho menos 2 o un año. Sobre todo gente que no ha sido presidente. Que no ha sido presidente, exactamente. Que no ha sido candidato en otra ocasión. Claro. Sí, eso gente que ya aspiró, pues ya la gente lo conoce. Mira, Nicolás, eso tiene su beneficio, pero también tiene sus riesgos. Un riesgo que tiene eso es el desgaste. O sea, tú tienes un candidato, qué sé yo, 3 años siendo candidato, y la posibilidad de un desgaste es latente. Reconozco lo que tú dices, yo creo que eso también... Leonel tiene 24 siendo candidato. Sí, pero ha sido 3 veces presidente. Acuérdate que es diferente. Acuérdate que ha sido 3 veces presidente. Entonces, ¿se ha colgado la yocha? Sí, claro, y eso genera afecto. Sí, claro. Pero yo creo también, o sea, yo creo que Leonel también tiene un techo, y eso lo hace que lo hace vulnerable en el sentido de que por más tú lo puedes elegir ahora candidato a la presidencia, Leonel Fernández. Ya él es candidato a presidencia. Todo el mundo sabe pero hay un techo, que él tiene que no es tan fácil. Y ese techo viene dado también por eso, o sea, yo creo por la insistencia y la posibilidad de impedir que gente cercana a él pueda. Aquí el único que podía aspirar y siempre era Balaguer. Y no había eternamente. Y todos sabemos por qué no había problema. Sí. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Naturalmente, yo creo, como tú bien señalas, conocerse en política, señora, no es
una cosa fácil. No es una tarea fácil. Yo recuerdo que una vez Leonel Fernández, en los años 90, decía, tú te paras en el Conde y aquí la gente nada más se reconoce a Freddy Veragoico, a Johnny Ventura, a Peña Gómez, a Balaguer y a Juan Bosa. Decía él en ese tiempo. Sí. O sea, lo que quiere decir, mira, y voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que yo participaba en los años 90 en una encuesta y había una pregunta que decía, de estas personas, ¿a quién ustedes conocen? Estaba Peña Gómez, estaba Balaguer, bueno, los principales líderes. A mí me llamaba la atención mientras yo estaba encuestando que mucha gente decía que no conocía a Peña Gómez, o a Balaguer, o a Bosa. Y volví a hacer las encuestas, preguntas. Y yo recuerdo que eso fue en San Francisco de Macorís. Le pregunté a una persona, pero ¿cómo va a ser que usted no conoce a estos líderes políticos? ¿Usted nunca ha oído hablar de ellos? Y él me dijo, esa persona me dijo, son dos cosas distintas. Conocerlos, darle la mano y sentarme a hablar con ellos. Establecieron diferencias. Exacto. Yo sí he oído hablar de ellos. Hagamos la pregunta así, pero yo no lo conozco. Porque ellos no me conocen a mí. O sea, que la gente se identifique, que eso cuesta tiempo. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Eso no es fácil. Visitar población por población, conocer el país. ¿Cuántas veces Danilo Medina tuvo que recorrer en el año 2012 el país? Yo recuerdo que lo acompañamos y eso era casa a casa prácticamente. Pero después de haber recorrido infinidad de veces en el 2000. Como jefe de campaña también. Y haber sido presidente de la Cámara de Diputados, haber sido ministro de la Presidencia. O sea, y había todavía gente que no tenía un conocimiento claro, o sea, de su figura. O sea, yo sé que eso tiene implica un quehacer político que no es fácil. En ese sentido, lo que sostienen la elección temprana de un candidato, yo creo que tienen eso a su favor. Pero también, te digo, tiene un riesgo enorme en el sentido de que tú puedes presentarte un desgaste antes de llegar a las elecciones. Porque ya la gente va a saber que tú eres candidato, porque tú puedes cometer errores, te va a enfrentar a muchísimas cosas. Todo depende de cómo la gente reaccione, también el candidato en sí. Bueno, también un candidato que se note de legua que los errores que puede cometer sean cero o mínimo. Sí, porque claro. Un partido como el PLD, que me dijeron que está detrás de buscar un candidato que sea un político acabado, donde no haya asuntos. Bueno, este candidato hay confianza. Él cuando hable va a hablar bien. Sí. Cuando era compasada con Danilo en el 2012. Sí, que no había asunto. Ustedes saben, si le voy a hacer una confidencia, que nosotros con don Juan teníamos ese problema. Está asustado. Que yo vivía con el corazón. ¿Qué pasa? En cualquier momento. Yo me hice hipertenso. Puede decir algo, mentira, fuera de control. Durante ese proceso ahí. Pero fíjate, Chadel, yo me acuerdo, yo trabajaba en el Nacional para el 2000. Y una entrevista que fue Danilo al Grupo Comunicación Corripio, en la pausa, Uchilora dijo, Danilo es un tipo tan inteligente que él no solamente sabe qué va a responder, sino que él conoce la intención de la pregunta que le hacen. Claro, sí, así es, sí. Y yo recuerdo, mira, aquí yo digo siempre que quizás la única candidatura que aquí se ha hecho en base a propuestas que la gente que creció en base a propuestas fue la de Danilo Medina en el 2012. ¿Ustedes recuerdan esos programas en la Z, por ejemplo, que se hacía, que él explicaba lo que había que hacer del gobierno? Y yo creo que nunca antes se había puesto tanto. Por eso es importante también, Nicolás, que los compañeros que aspiran a posiciones como presidente de la República se vayan también formando, que vayan escuchando a los técnicos del partido, reuniéndose con los técnicos del partido, viendo con las diferentes secretarías, viendo cuáles son las posiciones que más convienen a la población en diferentes temas. O sea, porque la gente participa en los temas. Mira lo que pasó con la pretendida reforma fiscal. O sea, sí. Yo creo que los compañeros deben tener también posiciones y conocimientos de esos temas que son tan importantes: la seguridad social, el mercado laboral, la economía del país, la salud, educación. No es que se vuelvan expertos, pero sí el turismo. O sea, que la gente que quien vaya a encarnar la candidatura del partido también tenga conocimiento de los problemas y las posibles soluciones en esos. Pero yo siento que tú estás definiendo a Francisco Javier García ahí. Yo siento eso. No, compañero, usted me está manipulando. Claro, lo está manipulando. Hemos visto. Por eso metí el turismo y acondicionando a ver si. Hemos visto que usted gravita con mucha intensidad. Ya ha gravitado. Usted lo ha visto gravitando en el sector salud, lo ha visto gravitando en el ámbito político. De todo ese trajinar, o sea, ¿cuándo usted se inserta y qué puede decir? Mira,
yo recibí esta satisfacción y aquí esta frustración durante todo ese trayecto. ¿Cuándo usted se inserta en la actividad? Yo recuerdo, déjeme decirle política? algo, yo llegué al PLD en el 84, o sea, me acerqué. Yo venía no de militancia, simpatizante de la izquierda. Y cuando pasó la elección del 82, que uno vio los resultados, yo recuerdo, hubo un libro de Juan Bosch que a mí me impresionó mucho, fue de Fidel Castro a Cristóbal Colón Fidel Castro. A mí me impresionó bastante ese libro. Y yo creo que ahí fue que yo como que decidí, oye, este tipo es más interesante que quizás lo que uno de otro punto de vista pueda... Y comencé a leer a Bosch, su literatura, sus libros de historia, sociología. Algunos ya eran obligatorios en la universidad. Y yo creo que por ahí fue que vino la militancia al partido. Uno ha tenido muchísima satisfacción, tanto en el ámbito político. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que transformó este país en diferentes ámbitos. Yo siempre he dicho, mucha gente me dice a mí, mira, ¿por qué tú no te vas al PLD? Y yo digo, mira, el PLD a mí me enseñó a ser mejor persona, mejor ser humano. Sí. Porque me dio la oportunidad de servir a la gente sin mirar a quién yo estaba sirviendo. Y yo eso no lo podría hacer del ámbito político, con el impacto que tenía el ámbito político, si no era a través de una institución o instituciones públicas que me permitieran a mí, como le decía, servir a la población, servir a la gente. Y yo eso se lo agradezco al PLD, porque son cargos políticos que tú no llegas sino al partido político. Para mí eso es importante. Yo recuerdo, miren, hubo retos y cosas que yo recuerdo, miren, en la policía y la Fuerza Armada había una ARS. Esa ARS que era que se manejaba al margen del sistema, yo recuerdo que la gente los recibían, lo atendían de acuerdo al rango. O sea, tú ibas a un hospital y los coroneles, aunque llegaran ahora, lo atendían primero que los subalternos. Que a los subalternos. O sea, esa era la... Y eso es normal en la guardia. En la guardia eso es así. Exacto. Y cuando se decidió que los policías y la Fuerza Armada, los miembros de la Fuerza Armada fueran afiliados a SENASA, y que tuvieran las mismas condiciones que tiene un ciudadano y que un coronel tuviese un raso tuviese las mismas condiciones que un general, eso para mí fue una satisfacción enorme. Haber encabezado ese proceso que fue enfrentar todos los intereses del mundo que ustedes se imaginan. Para mí eso fue fundamental. Además del negocio que se movía. De todo eso. Y eso tú no lo haces sino con el apoyo político también. Sí. Y yo tuve todo el apoyo político del presidente Medina para hacer ese proceso, que fue un proceso difícil, no fue fácil, eso fue más de un año. Cuando tú avanzabas por aquí te decían, no, pero que esto por aquí no se puede, no, pero por aquí no se puede. Y así, señores, nosotros desde el PLD de SENASA, nosotros llegamos al poder, había 70,000 personas afiliadas a régimen subsidiado, y con el PLD salió, había más de 4 millones de personas afiliadas a régimen subsidiado. O sea, te estoy hablando en los ámbitos que yo trabajé, pero así en cualquier aspecto las transformaciones fueron importantes, fueron sustanciales. Todo el tema de cambio de gestión, las instituciones públicas, se reconoció el derecho de ciudadanía de la gente, que mucho se ha perdido ahora. O sea, había una gente que me llamaba para cualquier cosa y yo decía, pero usted, mire, eso mismo que usted me está pidiendo, usted lo puede hacer sin llamarme, porque eso la ley se lo faculta. Usted va a un sitio y si yo llamo o no llamo, es igual, porque eso no es un favor que yo voy a hacer, sino que hay un derecho que usted tiene. Y yo creo que eso es importante, eso fue importantísimo, son cosas que a uno hoy lo satisfacen mucho, de cómo se cambió para bien en muchos aspectos de la sociedad dominicana. Sin embargo, Chanel, lo que no se ha pero podido... espérate, Nicolás, pero díganos, ¿alguna amargura te ha tenido? No, yo creo que el proceso... O insatisfacción, podríamos decir. Mira, a veces, yo creo que a Nicolás le pasa igual. Uno es muy radical en algunas cosas y quisiera que se hiciesen y a veces hay lo que se llama la economía política de los temas, y es que tú tienes que también pensar en gente que no piensa como tú, sí, pero que es parte de la sociedad y que tú también no puedes dejar a un lado. Quizás en eso yo creo que en mi partido hubo una división que fue muy amarga, porque hubo gente también que uno entiende que se haya ido, pero hubo gente que se aprovechó de la estructura partidaria para luego irse, gente que a uno le dijo siempre que no se iba del partido, y eso laceró, y es algo que yo lamento, incluso las relaciones personales con mucha gente que fue amigo desde siempre. Y yo creo que es una parte muy, muy, muy triste, muy amarga del ejercicio político, que para mí fue y ha sido y es todavía importante, porque hay gente que uno no jamás ha vuelto a hablar, gente que uno hablaba regularmente, y no es tanto porque se hayan ido o no se hayan ido, es porque
uno siente que se aprovecharon de la estructura e incluso de uno mismo para luego irse. O sea, que cuando te decían que no se iban, no tenían pensado que se iban del partido. Gente que se fue al gobierno, por ejemplo. Gente que te criticaba al gobierno 2 meses antes de irse. O sea, que tú no lo entiendes, sino es por razones más allá de ideológicas. Como se dijo en algún momento, que nos vamos por razones ideológicas, pero por Dios. La ideología cambió de repente cuando el PLD dio el poder. Así, bueno, exacto. bueno. Yo siempre digo que la principal razón por la gente se ha ido del PLD, la principal, es porque el PLD no está en el gobierno. Bueno, yo pienso que el 99% de los que han renunciado al PLD se fueron porque el PLD salió del poder. Claro, así es. O sea, y todo el cuento de que la ideología, todo eso era que ya el partido cambió. Claro. No tenga el poder y la gente se fue por eso. Claro, así mismo. Porque eso también, eso estaba antes de muchos de los problemas por los cuales la gente se fue ahora existían antes de nosotros salir del poder. Y yo pienso que estaban peor cuando estaban en el poder. Claro, porque acuérdate, porque nosotros no olvidamos el partido. Así es. Prácticamente nos olvidamos del partido, que fue un error también. Un partido que salió durante 20 años del poder y tú vas a un lugar y ni siquiera locales tiene propio. O no tiene local, o sea, yo creo que eso también es importante y es un aprendizaje que debemos tomar en cuenta. Yo decía que el problema del PLD, que la dirigencia del PLD dejó de ser dirigente político y se convirtió en empleado público. Claro, así es. Y entonces eso le afectó bastante. Así es, total. Que tú recuerdas que una vez se aprobó que los miembros del comité, que era también una cuestión ilógica y radical, era muy radical, que los miembros del comité político no debían ser funcionarios públicos. Pues yo creo que debió como dividirse eso. Y que ciertos cargos del PLD no debían estar en el gobierno. Así es, aunque el partido le pagara. Que atendieran el partido. Claro, con los recursos del partido. Así es. Sí. Pero fue un momento de ira cuando salió el PLD del poder en el 2000 y de odio. Sí, exacto, entonces introdujeron eso y después hubo que cambiar. Como ven con placer para que no llegara la sangre del río, pues entonces porque es irracional, porque nadie va a la guerra y del general sentado en su casa. Tú supones que la dirección política son tus mejores cuadros, entonces ¿cómo tú no vas a gobernar con ellos? Así es. Pero cargos, por ejemplo, como organización, el secretario general, asuntos electorales, exacto, son cargos propiamente partidarios. De la cotidianidad del manejo político deberían preservarse y cuidar el partido. Así es. Es lo lógico, sería lo lógico. Bueno, ya ustedes están mirando cuál ha sido parte del contenido que le hemos estado brindando. Tenemos que ir a una pausa, Nicolás. Vamos a la pausa. Chanero, usted nos da permiso y vamos a una pausa. Pero acá. Y venimos con más contenido. Perfecto. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de realizar los exámenes para la emisión de las licencias del uso de drones en el país, cumpliendo con el Reglamento Aeronáutico Dominicano, RA 107. La primera prueba es el examen teórico, el cual tiene los siguientes requisitos: completar los formularios de solicitud de examen teórico y de personal aeronáutico, ambos disponibles en nuestra página web. Copia a color de tu cédula de identidad y restaurante, certificado de los antecedentes penales, constancia de haber terminado el entrenamiento de conocimientos, recibo de pago de derecho al examen. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con esta iniciativa, promovemos el uso seguro y responsable de las aeronaves no tripuladas. IDAC, un nuevo bueno.